La colonización antioqueña del sur no fue un movimiento común de poblamiento de un territorio, de los que ocurren en todos los países. Para entenderlo, habría que entender la colonización del sur de África por ingleses y alemanes, o la conquista del oeste norteamericano con todas sus consecuencias económicas, políticas y sociales, o el éxodo de Israel desde Egipto hacia las tierras de Palestina y la formación de una nueva nación. El periodismo en Antioquia empieza en el siglo XIX con los avatares de la Guerra de Independencia y con todo el cúmulo de doctrinas y de ideologías de carácter republicano que se gestaban en ese momento histórico. En Colombia el periodismo aparece tardíamente, comparado con Europa e incluso con los Estados Unidos. La imprenta, que ha sido uno de los grandes inventos que ha revolucionado la humanidad, es la condición sin la cual no se puede dar el periodismo. El siglo XVIII demarca el período en que la imprenta se extendió por todo el territorio americano, como correlato de su consolidación de la colonia y del dominio cultural y espiritual de la metrópoli sobre sus provincias de ultramar. La Compañía de Jesús trajo la primera imprenta a Bogotá en 1737, 300 años después de su invención en Alemania. La prensa fue un instrumento de lucha importante del que se valieron nuestros próceres de la independencia para obtener su ruptura con la metrópoli española. El primer intento de establecer una prensa periódica en lo que podemos considerar nuestro país se dio en el año de 1791 en la administración del virrey arzobispo Caballero y Góngora, cuando salió efímeramente a la luz pública la Gaceta de Santa Fe, en el año de 1785. El segundo intento se da en 1791 con el papel periódico ilustrado de Santa Fe de Bogotá. De ahí que se considere como al padre del periodismo colombiano a Manuel del Socorro Rodríguez, que era el cubano que dirigía esta publicación en nuestro medio. Desde entonces, la prensa se hizo básicamente un instrumento de vitalidad grande para las nacientes repúblicas, sobre todo para aquellas personas que querían romper los vínculos con España, hasta el punto de que el siglo XIX lo podemos caracterizar no solamente en Antioquia, sino en Colombia, como el siglo básicamente del periodismo, por las grandes publicaciones, por los folletos, por las revistas, publicaciones periódicas en términos generales que se fueron gestando durante todo el siglo XIX. La cuna de la imprenta en Antioquia fue Río Negro. Allí se fundó el primer establecimiento tipográfico en 1812, cuyo propietario fue el cartagenero Manuel Vilé Calderón. Luego vendrán la imprenta de Jacobo Faciolince en 1835 y la imprenta municipal de Sonsón en 1849. Y solo en 1863, año histórico de la Constitución Federalista, redactada en Río Negro, llegó a esta ciudad una tercera imprenta en la cual fue editor Atiliano Rodríguez.
Por esa prensa pasaron los discursos encendidos de los radicales y los arduos debates que acompañaron el surgimiento de esa constitución. Hablar de prensa en Antioquia y del desarrollo de la prensa antioqueña es hablar de la historia nuestra realmente. Éramos un departamento realmente fraccionado y lo más importante eran Río Negro, Santa Fe y Antioquia, y las provincias mucho más importantes en ese momento que Medellín, que apenas era un caserío. Entonces la prensa en Antioquia nos cuenta todo ese crecimiento del departamento. Después de los primeros periódicos en Río Negro, la Gaceta Ministerial, el Correo Extraordinario, fueron creciendo las imprentas. En la prensa antioqueña se encuentran los políticos, los literatos y los científicos. Simplemente la prensa fue el punto de partida para que la gente se conociera a sí misma y diera a conocer lo suyo. Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, los periódicos eran el único medio que la gente tenía para saber qué pasaba. Pero, ¿cómo se hacían esos rudimentarios periódicos? Esos primeros periódicos que los tenían que hacer con unas pequeñas letricas de plomo, una a una, iban los tipógrafos haciendo las palabras, las frases, los renglones, las columnas. Eran unos periódicos pequeños, de un tamaño tabloide, como esos pequeñitos que vemos hoy, que apenas podían salir o una vez al mes, o cada 15 días, o cuando mucho 2 veces a la semana. Y no podían tener más de 8 páginas, porque los que hacían estos periódicos se demoraban días enteros simplemente ordenando una página. Consolidado el régimen republicano, el periodismo se concibió como una escuela de civilidad que pretendía educar por medio de la difusión de folletos en las ideas de la razón y la ilustración, para acabar con las ideas viejas apoyadas en la intolerancia y el analfabetismo. En aquella época el periodista lo hacía por vocación. El periodista se concebía a sí mismo como un apóstol. El periodismo era todo un sacerdocio. Los periodistas, los escritores públicos, eran hombres supremamente preparados en todos los temas de conocimiento de la época. Se motivaban por llevar la cultura a prácticamente sus congéneres de la época. No era una profesión, no era un negocio, no era una empresa lucrativa ni rentable en modo alguno. Antes estaba plagada de desazones, incluso de temores, cuando por algunas circunstancias se ganaba la animadversión de sectores políticos que no compaginaban con sus ideas. Yo empecé leyendo mucha prensa del siglo XIX, desordenada, y para mí fue una sorpresa muy grande encontrar un periodismo tan rico, tan bien escrito, tan importante como el de nosotros. Cuando digo todo esto me estoy acordando, por ejemplo, de personas como José Félix de Restrepo. Me estoy acordando de personas como doña María Martínez de Nícer, que aunque no hizo periodismo, escribió unas memorias muy bonitas de la guerra civil de 1840, en la que cogieron preso a su esposo. Haciendo como un recuento un poco más ordenado de algunos periodistas que me impresionaron, recuerdo mucho a Francisco Antonio Sea, que dirigió el periódico que Bolívar creó en Angostura para las tropas del movimiento de independencia, se llama Correo del Orinoco. Lo estuvo publicando en zonas muy inhóspitas y
Era un periódico extraordinario, muy bien hecho. Recuerdo también escritores que, aunque no nacieron aquí, hicieron aquí un periodismo excelente, como es el caso, por ejemplo, de don Mariano Espina Rodríguez. Expedida la Constitución de 1886, se expidió el decreto 535. Autorizaba a la policía para que impidiera la circulación de publicaciones cuando atentaran contra la honra de las personas, el orden social o la tranquilidad pública. En tiempos de la regeneración, todo en la prensa era delictuoso. Vale la pena recordar el periódico El Espectador, que se censuraba permanentemente. Incluso su fundador, don Fidel Cano, llegó a tener que ir a la cárcel por motivo de lo que publicaba. Pero también tenían la forma de defenderse. Cuando le silenciaban a don Fidel el periódico, pues él sacaba otro con otro nombre, pero seguía escribiendo lo mismo que venía escribiendo en El Espectador. Así se defendía. Pero no solamente hubo censura de parte del gobierno, también hubo mucha censura eclesiástica. Vale la pena recordar que el arzobispo Caicedo muchas veces decía que era pecado o que quedaba excomulgado el que leyera uno u otro periódico. Después, Monseñor Miguel Ángel Builes también censuró varios periódicos. No obstante, la principal característica del periodismo antioqueño y colombiano del siglo XIX es que fue autónomo, independiente y liberal, afecto a una causa romántica al servicio de la libertad y la institucionalidad. Podemos decir que fue el siglo del periodismo ejercido de una manera libre, con algunos pequeños intervalos. Yo diría que en Antioquia el periodismo como tal empieza a florecer, a proliferar a partir de 1849, a partir de las reformas liberales de medio siglo. Con posterioridad, hasta el año de 1885, lo que reinó fue prácticamente la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la libertad de escritura. La edad de oro del periodismo en Antioquia se extendió entre 1850 y 1885, cuando se instauró la intemperancia política, la reacción clerical. Proliferaron las imprentas y las publicaciones, aunque no pasaban de ser semanarios por distintas razones: poca demanda, dificultades técnicas, escasez de dinero, alto índice de analfabetismo. Eso hizo que se retardara entre nosotros la aparición de la prensa diaria, del diario que había aparecido en Francia y había aparecido en Inglaterra, pues prácticamente desde el siglo XVII. Entre nosotros el primer diario que se publicó fue el Plus Café en Bogotá, y creo, si mal no recuerdo, que solamente alcanzó a circular unos 21 días. Porque no tenía capacidad económica para mantenerse. En Antioquia todavía fue mucho más tardía, ¿cierto? Hasta el año de 1875 no vino a aparecer el primer diario en la provincia de Antioquia. Y ese diario, pues básicamente fue el Correo de Antioquia. En Yarumal tuvo un gran florecimiento la imprenta, se publicaron allí maravillosos periódicos, lo mismo que en Jericó, en Bolívar, también en Sonsón, que hoy tiene todavía el periódico de provincia más antiguo del país, el periódico La Acción. En Santuario también, que por muchos años tuvo el Santuariano, un periódico para acercar a los coterráneos. Los nombres de los periódicos fueron muy especiales, como por ejemplo un periódico que se llamó El Burro del Alcalde. Era un periódico jocoso, irónico, que tenía esa intención, burlarse o criticar al alcalde de turno. Había también un periódico que se llamaba El Gato Negro, y su contrincante de prensa era un periódico que se llamaba El Sirirí. Resulta que el gato negro se tenía que comer al sirirí, que era el pájaro,
Entonces el cabezote inicialmente del Gato Negro, que era un gato en la parte central del título, cuando logró acabar con el periódico El Sirirí, ya dejó de llamarse el Gato Negro para llamarse el Gato Cebado, y ese gato tenía en su hocico un pájaro, había acabado con el pájaro. Nombres muy curiosos, como por ejemplo el Chispazo, nombres como el Látigo, nombres de animales como el Zancudo. En el período que va de 1857 a 1885, la educación en Antioquia alcanzó el mayor desarrollo no solo de la época, sino de la historia del país. Entre 1870 y 1940 se fundó un centenar de bibliotecas públicas en Antioquia. Inventarios recientes sobre las publicaciones periódicas editadas entre 1850 y 1930 y varios de los libros publicados muestran la afición de los antioqueños de la época por la lectura y la escritura, que algunos escritores de entonces calificaron de manía de recrudecimiento literario. Quien quiera saber la historia, pues tiene que recurrir necesariamente a los archivos de prensa, porque ahí está todo el movimiento político, ahí está todo el desarrollo económico, ahí están los primeros escritos de los que después fueron los connotados escritores. Todo su pensamiento político y toda su visión de lo que era y debía ser Antioquia o debía ser Colombia, ahí está. Recuerdo el periodista del que más me he enamorado, digamos, de esa época, es el autor de El crimen de Aguacatal. Este libro es un libro pionero en el periodismo narrativo en nuestro país. Yo creo que hasta ese momento se habían publicado crónicas, pero digamos un relato tan investigado, tan minucioso sobre un crimen no se había hecho. Yo a veces digo que ese libro es como una especie de A Sangre Fría, y estoy mencionando la obra de Truman Capote, hecho acá en Antioquia y escrito en el siglo XIX. Si queremos saber realmente qué fue lo que pasó cuando la muerte de Gaitán, tenemos que ir a la prensa, porque ahí están los escritos de los que estaban viviendo ese momento histórico. En ese momento hubo un auge de la prensa. En Medellín estaban por esa época el vespertino La Defensa, estaba el periódico El Colombiano, el periódico El Correo. Cuando La Defensa tuvo que suspenderse, la reemplazó El Poder. Estaba el periódico Hoy, estaba El Sol, estaba El Diario. Una gran cantidad de periódicos y cada uno, según su perfil político, informaba y daba cuenta de lo que estaba pasando. En Antioquia, periodistas consagrados de talla nacional figuraron nombres, varios. Entre ellos destaca don Demetrio de Viana, Camilo Antonio Echeverri, Juan José Molina, Manuel Antonio Hernández, Venancio Calle, Juan Nepomuceno Ballesteros, don Fidel Cano, desde luego, que precisamente fundó El Espectador en tierras antioqueñas. Estos personajes todos contribuyeron a lo que se denominó el milagro de la prensa literaria en un país y en una sociedad como la nuestra, sin abandonar del todo sus ideas políticas. Le dieron un gran contenido a sus publicaciones, a la poesía, al costumbrismo, que con posterioridad, pues básicamente nos dieron nombres tan famosos como Tomás Carrasquilla, precisamente iniciado en esos avatares del periodismo, desde las páginas de las publicaciones periódicas de la época. Ya más adelante, en el siglo XX, pues empiezan a aparecer otros cronistas importantes. Algunos de ellos hicieron su obra acá, otros la hicieron por fuera. Tal vez el más moderno, el más importante
de todos es Porfirio Barba Jacob, que escribió su obra periodística casi toda en Centroamérica y en México. Los periódicos entonces pasaron de ser unas simples páginas llenas de letras a unas páginas bellísimas con ilustraciones, con caricaturas, con grabados, ya después con fotografías. Sabemos de los maravillosos fotógrafos que hemos tenido aquí. No solo había cosas muy buenas para leer, sino para ver. En el siglo XIX y buena parte del XX, los periódicos se nutrían de escritos literarios y de traducciones del mundo, que eran comentadas y analizadas en las distintas tertulias. Con el paso del tiempo, los periódicos entonces empezaron a incluir en sus ediciones suplementos semanales literarios. Así, el periódico El Colombiano tuvo un suplemento denominado Generación, nombre que ahora ha recuperado para su publicación dominical. En esos suplementos empezaron a brillar los grandes escritores, impulsados de Generación por Otto Molares Benítez, por ejemplo. Allí estuvieron escribiendo un Belisario Betancourt, ahí escribieron los principales autores antioqueños y le daban cabida también a los textos de escritores de otras latitudes. El periódico El Correo también tuvo su suplemento. El periódico El Espectador, que nació en Antioquia, también tuvo su magazine. Y allí no solamente estaban los escritores, sino los ilustradores, las figuras importantes del arte local y del arte nacional. No se puede quedar uno sin pensar que allí estuvo la pluma de Tejada, que allí estuvieron las ilustraciones de Rendón, que estuvo la pluma de Carrasquilla, que estuvieron los poetas Castro Saavedra, Montoya Toro. El periodismo en Antioquia ha sido muy diverso. No solamente hemos tenido periodismo político, también hemos tenido periodismo regional, el que, como dije antes, se desarrolló en los diversos municipios o provincias del departamento. Un periodismo literario también a través de revistas bellísimas que hemos tenido, como Panida, como Alfa, como Revista Sábado, Letras y Encajes. El ¿qué hay de nuevo hoy? Sobre lo que se levantan los periódicos, que señalan su novedad diaria para contrarrestar la prosaica vida cotidiana de todos, se nos va a convertir, gracias a los desarrollos tecnológicos, en que la información no tiene valor en sí misma por lo que se refiera, por ejemplo, a la verdad o su eficacia cívica. La información es, ante todo, una mercancía, y en tanto que tal, está sometida a las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, y no a otras leyes como, por ejemplo, los criterios cívicos o éticos. Básicamente, nuestros dos partidos tradicionales, a partir de la década de 1830, se estructuraron en torno a las publicaciones ya orientadas hacia un bando más conservador, más tradicional, o hacia un bando un poco más liberal, y desde esas tribunas, desde esa prensa escrita, se dirigían los políticos de la época, que ante todo eran periodistas, casi que en el siglo XIX, sinónimo de político, de doctrinario, era ser periodista. Nuestros grandes presidentes básicamente fueron periodistas. El más eximio de todos, uno de nuestros mejores gobernantes, fue don Manuel Murillo Toro, precisamente considerado como el rey de la prensa, considerado entre nosotros como el rey de los periodistas, precisamente por la facilidad de palabra que tenía cuando la consignaba por escrito. El oficio no solo bajó de estatus laboral y social, ya ni siquiera se le reconocen los valores que definían su identidad. La independencia, el equilibrio, la búsqueda de la verdad han dejado de ser importantes en aras de la envoltura.
El periodismo colombiano actual se ha distorsionado, mezclándose con entretenimiento y relaciones públicas, confundiendo sus metas. Vuelve la información un producto y no un derecho de la sociedad a ser informada. Claro que le falta muchas veces ese amor, ese disfrute de la escritura que tuvieron los primeros periodistas, entre comillas, los que hicieron nuestros primeros periódicos. El lector también ha dejado de ser tan buen lector como antes, ha pasado a oír más el radio, ha pasado la televisión y, por qué no decirlo, ha pasado a informarse a través del internet. Ya posiblemente no le interesa sino saber una información que le es útil para su profesión. Entonces, ¿para qué va a comprar un periódico de 20, de 30 páginas donde la mayoría de las cosas a él no le interesan? Una sociedad que no cuida a sus lectores, que no cuida a sus libros y sus medios, que no guarda su memoria en y que no alienta el desarrollo del pensamiento, es una sociedad culturalmente destinada al fracaso. Presenta El derecho de nacer. Una historia de amor y dolor que ha conmovido a América. Original de Félix B. Cañé, el más humano de los autores. La radio fue la reina de los hogares antioqueños en las décadas del 40, 50 y 60, cuando fue destronada por otra reina, la televisión. El entretenimiento, la cultura, la música, la información, el humor, la política y la vida social pasaban por ese aparato mágico, entronizado en la parte más destacada de los hogares paisas. El periodismo colombiano actual se ha distorsionado, mezclándose con entretenimiento y relaciones públicas, confundiendo sus metas. Vuelve la información un producto y no un derecho de la sociedad a ser informada. El oficio no solo bajó de estatus laboral y social, ya ni siquiera se le reconocen los valores que definían su identidad. La independencia, el equilibrio, la búsqueda de la verdad han dejado de ser importantes en aras de la envoltura.
derecho de nacer. Una historia de amor y dolor que ha conmovido a América. Original de Félix B. Cañé, el más humano de los autores. La radio fue la reina de los hogares antioqueños en las décadas del 40, 50 y 60, cuando fue destronada por otra reina, la televisión. El entretenimiento, la cultura, la música, la información, el humor, la política y la vida social pasaban por ese aparato mágico, entronizado en la parte más destacada de los hogares paisas. Personajes de la cultura, la música, la política, el deporte y la vida social llegaban primero a las emisoras de la ciudad de Medellín, que inmediatamente los ponían en contacto con los miles de antioqueños diseminados en la geografía paisa. Desde el punto de vista legal, el origen oficial de la radio en Colombia parte de la expedición, el 18 de junio de 1928, en el gobierno de Miguel Abadía Méndez, de un decreto por medio del cual se establecen las condiciones en que el gobierno puede conceder permisos para la instalación de emisoras transmisoras de perifonía. Hasta entonces, solo un selecto y privilegiado sector de la población había podido disfrutar de la sintonía de unas pocas estaciones extranjeras, todas de onda corta, mediante el uso de los primeros y costosos receptores llegados al país. 6 años después de la expedición de este decreto, en 1934, el Ministerio de Correos y Telégrafos tenía registrado un total de 71 estaciones funcionando en 27 centros urbanos. No existía la televisión, entonces toda la gente se reunía en torno a esos programas. Había un programa, por ejemplo, como Coltejer toca su puerta. Era un programa de concursos. Llamaban a una casa. El que contestaba en la casa debía decir la clave. Si ganaba, si contestaba la clave acertadamente, se ganaba 500 pesos para la época. Y ese programa lo hacían en vivo. Ese programa tenía artistas invitados. Entonces, por ejemplo, tenían a quién. Libertad Lamarque. Libertad Lamarque es como decirlo en la época, no quiero entrar ni a ofender ni a las cosas, es como decir que hubieran traído a Britney Spears a Medellín. El siglo XX era todavía muy joven cuando llegó la radio a Colombia. En 1928 fue estrenada en Barranquilla, por donde llegaban todos los inventos, adelantos y maravillas de la ciencia. El mar era el camino para comunicarse con el mundo y Barranquilla era la puerta de Colombia. A Medellín llegó más o menos también en esa época, con una diferencia de 6, 7 u 8 meses. Llegó la radio a Medellín. Llegó gracias a gente entusiasta que no tenía nada que ver con la radio, que nunca, no sabían lo que era, sino que simplemente viajaron a los Estados Unidos. Alfredo Daniels, Camilo Jalabi, gente que se preocupó por traer ese invento que era un furor en los Estados Unidos, en Europa, y trajeron la radio. La trajeron con trajeron equipos artesanales que hicieron aquí mismo. Además de traer los equipos, empezaron a traer radios. Estamos hablando de 1930, 31, cuando ya había radios. Radios de madera que cogían el AM y se cogían la onda corta. Algunas emisoras más pequeñas florecieron por la misma época, en 1940, cuando ya la idea empieza a marchar sobre ruedas. Emisoras como Radio Notibara, La Voz del Triunfo, Radio Córdoba, emisora Claridad y otras. Algunas de ellas persisten actualmente. Otra emisora que fue muy influyente en el medio en la ciudad de Medellín fue La Voz de Medellín. Estas dos, la de Antioquia y la de Medellín, tenían elencos especializados, no solamente, repito, en la parte musical, con orquestas, algunas dirigidas por Manuel J. Bernal, en una de ellas, de las emisoras,
y otras por el maestro Pietro Mascheroni, sino que también los artistas eran contratados casi con exclusividad para las dos emisoras. En la capital antioqueña, en Medellín, tiene una proyección a la provincia. En Sonsón se funda Ecos del Capiro, una emisora que precisamente se vuelve un semillero para muchos locutores que llegan a Medellín en busca de mejores horizontes. El caso de Rodrigo Correa Palacio. En Santa Bárbara se conforma una de las emisoras más importantes con un cubrimiento muy grande para el suroeste antioqueño y casi que hasta la frontera con otros departamentos vecinos. Así también en el norte y en el nordeste se conforman pequeñas estaciones de radio que empíricamente van madurando, van formando, van naciendo para cristalizarse en grandes empresas productivas y ya después son absorbidas por los pulpos radiofónicos de la ciudad de Medellín. Hay un aspecto muy importante que es el aspecto noticioso y surgen personajes inclusive muy pintorescos como fue Martinete con su media hora del pueblo en Ecos de la Montaña, que no duraba precisamente media hora sino hasta 2 horas muchas veces. Casi que paralelamente con la iniciación de la radio en Antioquia, de las dos más importantes, La Voz de Antioquia y La Voz de Medellín, inclusive un poquitico antes está la radio de la Universidad de Antioquia, experimental, y después la radio bolivariana con programas exclusivos hechos por los estudiantes. Tal proliferación de estaciones de radio produjo un novedoso fenómeno, la transmisión de ciertos programas organizados por agencias de publicidad a través de cadenas circunstanciales y pasajeras formadas por emisoras de diferentes ciudades y de diferentes propietarios según el interés regional o nacional de un producto o de una empresa. Los 50 y los 60 del siglo XX fueron los años dorados de las grandes cadenas, por la variedad y calidad de su programación. Grandes programas en vivo, musicales, teatrales, de concurso, de variedades y radiados desde concurridos radioteatros. Era una radiocultura y que se hacía mediante la elaboración de libretos previos, conexiones con estaciones radiofónicas de América, especialmente con México, en la parte ya de artistas, y el patrocinio de casas comerciales como Cresto, de un producto alimenticio, hace posible que vengan a Medellín artistas tan importantes como Pedro Vargas, Ortiz Tirado, Juan Arvizu, las hermanas Águila y otras. Era la famosa cadena Cresto, y ellos, los extranjeros, alternaban con los artistas criollos de aquella época. Con el advenimiento de las casas grabadoras de la industria fonográfica, se le da mucha importancia a la radio, además de la que ya tenía, porque los artistas aprovechan el momento de hacer las grabaciones discográficas para estar también en los programas. Los discos también tenían acá grandes empresarios como don Félix de Bedud, quien con máquinas portátiles hace posible que se hagan los primeros experimentos en Medellín para grabarle a Obdulio y Julián, posteriormente a lo que hicieron Espinosa y Bedoya, y otros duetos como Garzón y Collazos, por ejemplo, y Los Heraldos de Caldas. Y vienen también unas publicaciones periodísticas especializadas, como son la revista Micro de Camilo Correa en 1940. La noticia más trascendental, seguramente en la radio, en el aspecto musical, y que repercutió casi que universalmente, fue el accidente fatal donde murió Carlos Gardel. Para muchos esto fue un acontecimiento para partir la historia de la noticia musical en Colombia y en América entera. La noticia se da por intermedio de la emisora Ecos de la Montaña, se pasa a la costa atlántica y se difunde por todo el país con la repercusión a Buenos Aires, Argentina. En esta forma, pues, Medellín va consolidando una radio firme, interesante en todos los aspectos, en el aspecto de la noticia, en el aspecto de lo que es recreación y lo que es información como objetivo primordial del medio. El talento del pueblo paisa de mediados del siglo XX encontró en la radio a su mejor aliado.
La élite intelectual vio en el mágico aparato una forma rápida de llegarle a miles de personas con el fruto de su imaginación. Cantantes, músicos, guionistas, radioactores, declamadores y humoristas deleitaban a los paisas que se reunían fervorosos al pie del receptor de radio. Noticias, rumores, primicias, canciones, todo eso y mucho más. Hay un aspecto muy interesante en la radio y es la de los dramatizados, la de las radionovelas. Enrique Rambal visitó varias veces Medellín con su compañía, escenificando lógicamente la pasión del Señor. El aporte de Cuba fue con El derecho de nacer, que marcó toda una época en la radiodifusión colombiana, llegando a paralizar el país con los capítulos más interesantes, especialmente en el epílogo del dramatizado. Juan Fernando, me muero. Fernando Arango quiso traer El derecho de nacer y fue a las dos emisoras, a la Nuevo Mundo y a la Nueva Granada, a ver por cuánto se los transmitían. Fue donde a mí le dije yo, le llamamos el charango, le dije, te la paso gratis. Entonces, esa fue la lucha. Me tuve que ir hasta Cali, a un matrimonio que había en Cali donde Fernando iba a estar, y logré que me diera el derecho de nacer. Eso fue el gran golpe de sintonía. Ahí se levantó la emisora Nuevo Mundo con El derecho de nacer, que quizás ha sido la radionovela más escuchada y más oída, que fue uno de los grandes éxitos de la radio. Ahí seguimos y pues se hizo mucho, se hicieron radionovelas, se hicieron muchas cosas dramatizadas. El corazón de Miguel Francisco late con fuerza inusitada. La primera radionovela que se conoció en Medellín fue La muñeca moderna, transmitida por Ecos de la Montaña. Medellín se fue convirtiendo en una de las ciudades líderes en la realización de radionovelas. Y fueron impactantes, por ejemplo, Tanané, una serie con alta dosis de suspenso. Es más, se hacían filas en las casas donde había radio para escuchar la radionovela preferida. Duerme. Es usted tan bueno. Tan bueno como mi Juan Fernando. Las que más cautivaron sí realmente fueron El derecho de nacer, eso fue totalmente histórico y está registrado e impactante. Repito, Charlie Poe y Tanané. Lo de Charlie Poe era una serie totalmente llena de efectos especiales. Además hablaban sin pronunciar la R y uno se imaginaba que era un chino. En Medellín nos cautivó mucho una serie de dramatizados que se llamó La ley contra el AMPA. Era llevar a los libretos de la radio aquellos hechos de criminales, aquellos crímenes famosos, y hacer un dramatizado con esto. La ley contra el AMPA fue un acontecimiento. La radionovela uno se tenía que imaginar que venían pasos y venían pasos, que había un trueno, tenía que sonar el trueno, que tenía que hacer un papel de un viejito, así fuera un actor joven, tenía que hacer el papel de un viejito. Era muy fascinante eso. Bueno, para los efectos de sonidos que requerían los dramatizados en la radio, se apelaban a toda clase de recursos, se llevaban cacerolas, se llevaban ollas viejas, se hacía el simulacro del incendio arrugando un papel celofán cerca del micrófono. Hay una anécdota muy simpática, en un programa humorístico decían, escuchen esta noche, Caín mató a Abel. Entonces el suspenso que decía el locutor era, ¿matará Caín a su hermano Abel? Era un apunte humorístico de Guillermo Zuluaga y de Mario Jaramillo, que eran los humoristas de moda. La radio se va extendiendo por todo el territorio en un país de mayoría rural como el mejor signo de instalación en los progresos del siglo XX y como una aproximación antes impensable a los acontecimientos políticos y sociales. Y una de las modalidades que toma mayor arraigo son los programas de humor. El programa de radio mío, el que empezó fue El Café de Montecristo.
después se llamó Granero de la Esquina, en un pequeño lapso donde yo no estuve, como de 6 meses. Después el Hotel Bochinche, Montecristo quiere casarse, Montecristo detective en bicicleta, en fin, Villa Tranquilina, ¿no? Pues eso ha tenido muchos títulos hasta que yo me puse a ver que era una tontería no ponerle un solo nombre. Pusimos Las Aventuras de Montecristo, que ya cobijaba todo. Restaurante atendido por un gourmet cordón bleu. Ay, entonces a mi tía, ¿dónde le han dado las comidas, pues? En cualquier potrero. Los programas de humor fueron de gran éxito, Montecristo, Eber Castro, los Chaparrines. Esa fue una etapa también muy importante de la radio, de la parte humorística. Sí, realmente recuerdo de todas esas partes, la parte radial, la parte deportiva, la parte humorística, la parte del drama. El 6 de mayo de 1945 comenzó, originando La Voz de Medellín y organizado por Propaganda Época de Medellín, el programa Los Profesores del Aire, el más ingenioso programa radial del país hasta entonces. Valiosos premios en efectivo para demostrar el alto grado de entretenimiento y cultura a que había llegado el país. Esta exitosa experiencia condujo a varios empresarios a pensar en uniones permanentes. William Hill Sánchez y Enrique Ramírez Gaviria serían los promotores de las dos grandes cadenas de la radiodifusión privada, Caracol y RCN, nacidas simultáneamente pocos meses después del 9 de abril de 1948, suceso que motivó al gobierno a meter en cintura, mediante severas reglamentaciones, a las emisoras radiales acusadas de haber contribuido a echar leña al fuego ese día con sus incitadores comentarios. Restaurante vecino fue asesinado por la espalda de 3 balazos el jefe del liberalismo colombiano por conductor desaparecido. La iniciación de la cadena Caracol fue Humberto Restrepo y William Hill, que estudiaron juntos en los Estados Unidos. Llegaron a Medellín, Humberto compró una emisora y pues porque él estudió ingeniería electrónica, William estudió odontología y la colombiana de tabaco era dueña de La Voz de Antioquia. Entonces se la ofreció en venta y Humberto fue y le dijo a William, compremos La Voz de Antioquia. William le dijo, bueno, la compraron por la mitad. Y William, que jugaba tenis con Carlos Echavarría, el presidente de Coltejer, le dijo que por qué Coltejer no entraba a la radio. Y le vendió el 50% por lo que le había costado la emisora. Y ahí comenzó Caracol. Compramos las emisoras y después se hizo la primera importación de equipos ya importantes, que se compraron 3 equipos de 50 kilovatios para Bogotá, Medellín y Cali, que se llamaban el Triángulo de Oro. Y eso fue realmente la iniciación de lo que soy la cadena Caracol, radio y televisión, porque después yo desde la radio fundamos la televisión. No faltaban programas. El Dueto de Antaño tuvo una duración de más de 10 años en La Voz de Medellín, presentando un programa todos los días a la 1 de la tarde que se llamó Serenata del Mediodía. La radio trajo consigo un fenómeno cultural muy especial. En una región aislada, con escasas diversiones y pocas posibilidades de contactos sociales, la radio arrasó con su inmediatez y oportunidad. Aún la televisión no imponía su ley, y los empresarios encontraron el escenario preciso, los radioteatros. Lo más emocionante que tenían las emisoras para su época, yo creo que eran los radioteatros. Era el evento, se convertía en un evento social. Las familias se iban a ver a los artistas que las emisoras llevaban. Era un programa, o había un programa de concurso y el cantante estaba ahí. Eso era una sensación. Entonces los radioteatros eran grandes teatros y allá se metían al radioteatro, se metían 150 o 200 personas. El radioteatro tenía micrófonos, artistas, tenía orquesta propia, la orquesta tocaba, o sea, no es con el disco, no el disco que ponían de fondo, no. Era la gran orquesta. Por ejemplo, uno de los Pietro Mascheroni era uno de los directores y él tenía su orquesta y hacía el fondo musical y atrás estaba el artista, la orquesta acompañando al artista.
Los radioteatros se llenaban al tope para ver a los artistas de moda que eran contratados por los grandes de la radio de esa época, como la cadena Cresto. Otro fenómeno característico de la radio fue el de las transmisiones en directo de las vueltas a Colombia. El país entero se reunía alrededor del receptor de radio para seguir la narración que desde los transmóviles y en movimiento, que es lo importante, nos indicaba paso a paso la suerte de Ramón Hoyos Vallejo, Cochise Rodríguez, Hernán Medina Calderón, Rubén Darío Gómez y todas las figuras legendarias analizadas al centímetro por ese gran comentarista, el macanudo Julio Arrastía Brica, y narradas por el legendario Carlos Arturo Rueda C. La primera vuelta a Colombia, que fue hasta Tucán, en la República del Ecuador. Se está produciendo la 14ª etapa en su llegada a la ciudad de Pasto, etapa Ipiales-Pasto, sobre 104 kilómetros, 500 metros exactamente. Vino el ciclismo, y el ciclismo comenzamos a hacer eso con equipos de aviación montados en camionetas, con equipos en los cerros, con ondas cortas, con unas dificultades tremendas. La comunicación de las ondas cortas pues es tremendamente difícil, porque eso cambia con la época, con el sol, con la ionosfera, con no sé qué. Entonces todas esas situaciones eran de una gran dificultad. La gente, extranjeros inclusive, todavía no entienden cómo hacían para transmitir la Vuelta a Colombia, sabiendo que hace 50 años eran carreteras, eran pantanos. Eso era una maravilla. Entonces, sí, lo que se puede decir es que la historia en Colombia, Medellín yo creo que va a seguir siendo todavía líder, aunque esté en Bogotá ya muchas de las principales emisoras, pero Medellín fue el gran artífice de la creación de la radio en Colombia. Las dos principales cadenas radiales de Colombia, que son Caracol y RCN, nacieron en Medellín. Ahí no hay nada más que hacer. Ahí no hay nada más que hacer. La conservación para las futuras generaciones de los orígenes de la épica y bella historia de la radio antioqueña no tuvo un final feliz. La falta de sentido histórico de quienes estaban al frente de los archivos nos privó de documentos invaluables. La historia de la radio se grabó en la época, estaba todo en discos de 78. Las radionovelas, cuando venían los artistas, todo eso lo grababan en la época. Y eso estuvo hasta hace 30 años, hasta que un gerente de una empresa aquí vendió toda la discografía, todos los acetatos, se los vendió a un chatarrero. Y todo eso se perdió. De Montecristo no hay nada de grabado, pues seguramente puede haber grabaciones caseras de televisión, seguramente hay alguno que otro programa por ahí grabado, hay libretos por ahí, pero no hay nada, no hay ningún registro. Es muy triste, todo eso se perdió, porque tristemente ahora nos estamos dando cuenta de que hay que recuperar toda la riqueza histórica de Antioquia, pero ya se ha perdido mucho. Todo quedó en manos de un chatarrero que se la vendieron en alguna parte. Con contadas excepciones, poco a poco ha ido desapareciendo esa concepción de la radio y desde hace décadas la falta de creatividad inició la invasión de las ondas radiales. Hoy proliferan con equipos de parlanchines en medio de un desorden general de voces disonantes que se interrumpen unas a otras y muchos de ellos especialistas en vivir del cuento. Durante horas se ocupan de una enorme variedad de temas, de concursos o de llamadas de los oyentes absolutamente intrascendentes e inútiles, de boberías sin fin. Se ha olvidado aquella época dorada de la radio. Me estoy muriendo porque no siento cerca tu querer. Solo te pido, ámame mucho para que iguales en algo mi adoración. Es una radio más informativa, más dedicada a un tema más fácil, las musicales fundamentalmente, pero pues todavía conservan y yo creo que se conservarán, pero ya veo uno que hoy cualquier muchacho tiene en la mano un equipito donde tiene 3.000 o 5.000 canciones.
no necesita radio para nada, pero todo evoluciona y todo va encontrando su camino y su lugar en el mundo, ¿no? Ese 11 de agosto, la televisión colombiana comenzó a ser más democrática, más cercana a los intereses y a las culturas regionales. Ese día, la televisión colombiana dio un gran salto en el camino de la libertad de expresión. Gracias a ese paso trascendental, hoy los televidentes del Valle de Aburrá pueden ver Teleantioquia, Telemedellín, el canal universitario o Televida, con talento y contenidos propios de la región. Bienvenidos sean a esta primera emisión de Teleantioquia. Hoy, 11 de agosto de 1985, a esta hora, nace en Medellín el primer canal regional de Colombia, Teleantioquia, Canal 5. Presenta El derecho de nacer. Una historia de amor y dolor que ha conmovido a América. Original de Félix B. Cañé, el más humano de los autores. La radio fue la reina de los hogares antioqueños en las décadas del 40, 50 y 60, cuando fue destronada por otra reina, la televisión. El entretenimiento, la cultura, la música, la información, el humor, la política y la vida social pasaban por ese aparato mágico, entronizado en la parte más destacada de los hogares paisas. En 1953, Colombia tuvo por primera vez señal de televisión. Y durante los 32 años siguientes, todos los habitantes del país estuvimos sometidos al reinado de un sistema de televisión centralizado, dirigido y usufructuado desde Bogotá. Pero el esquema centralista de la televisión se rompió el 11 de agosto de 1985, día de la independencia de Antioquia, cuando en el Canal 5 de los receptores de televisión de los hogares antioqueños apareció la señal de Teleantioquia.
Ese 11 de agosto, la televisión colombiana comenzó a ser más democrática, más cercana a los intereses y a las culturas regionales. Ese día, la televisión colombiana dio un gran salto en el camino de la libertad de expresión. Gracias a ese paso trascendental, hoy los televidentes del Valle de Aburrá pueden ver Teleantioquia, Telemedellín, el canal universitario o Televida, con talento y contenidos propios de la región. Distinguida asistencia, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos sean a esta primera emisión de Teleantioquia. Hoy, 11 de agosto de 1985, a esta hora, nace en Medellín el primer canal regional de Colombia, Teleantioquia, Canal 5. Romper el rígido esquema centralista de la televisión colombiana no fue fácil. Tímidas propuestas para que nos permitieran tener un canal de televisión regional en cartas dirigidas a la Presidencia de la República no obtuvieron ni siquiera respuesta. Olga Castaño Martínez, profesora de la Universidad de Antioquia, una de las protagonistas de este hito histórico, recuerda. A mediados de los 80, a nivel nacional se sintió una gran necesidad en las regiones de tener una posibilidad de una televisión más cercana a los intereses culturales, sociales y económicos de las regiones. Conocíamos de lo nuestro solamente cuando había o una situación dramática, como que se rodó un bus en el Chocó, la toma guerrillera, etcétera, etcétera, pero no se conocían de las regiones absolutamente nada. Nosotros pensábamos que Colombia era lo que Bogotá nos mostraba. Yo lo digo, pues, me imagino que la mayoría de los colombianos pensábamos que Colombia era eso, lo que pasaba por la televisora nacional. La Universidad de Antioquia y el periodista Humberto López López, de la organización Amigos 80, ante la necesidad de ampliar su cobertura educativa y cultural, insistieron en crear un canal universitario. En la Universidad de Antioquia se hizo un buen proyecto sobre la factibilidad de un canal regional. Se había venido trabajando un grupo de profesores y posteriormente la llegada de Belisario Betancur a la presidencia de la República en los años 80 posibilitó que con su ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, se pensara en tener un canal regional. Se creó el canal regional en diciembre de 1984. Cuando se inició, cuando se pensó y cuando se creó el canal regional, no se tenía mayores posibilidades de producción. Entonces vinieron de Inravisión, la unidad móvil, y empezaron con un grupo de realizadores a hacer la programación de Teleantioquia, que se inició el 11 de agosto de 1985. Era un equipo pionero que pensó el interés que podía tener la región en conocer las actividades culturales y sociales vitales de Antioquia. La doctora Yelsi Pérez, otra de las protagonistas de esta historia, vivió el proceso de Teleantioquia desde antes de la primera emisión. Así recuerda esos momentos iniciales de la primera televisión regional de Colombia. Tuvo que darse una coyuntura, yo diría, más que de tipo político. Realmente fue lo que permitió que la televisión regional naciera, y esa coyuntura era 3 paisas en el gobierno nacional. Un presidente paisa, el doctor Belisario Betancur, una ministra paisa, Noemí Sanín, y una viceministra también paisa, María Cristina Mejía. Yo diría que esta tripleta en el gobierno nacional fue lo que permitió que este gran clamor del departamento de Antioquia al fin fuera escuchado, y se generó ahí como el gran momento para que naciera la televisión regional. Se inició así como en forma el trabajo de montar el canal en el mes de abril del año 1985, y el presidente Betancur pues solicitó que el canal se inaugurara el 1 de agosto, o sea que se contaba con un tiempo supremamente escaso para lanzar el canal. Nosotros decíamos, esto no vamos a alcanzar, esto va a ser imposible, hay que comprar equipos, hay que instalar y adecuar una sede, hay que conseguir todo el talento que se encargue del proyecto. Y hasta fue bastante
digamos, divertido, porque el gerente en su momento llamaba al presidente y le decía: presidente, esto no va a dar el tiempo, el 1 de agosto es imposible, denos un placito. Y el presidente le dijo: les voy a dar un placito, entonces el 11 de agosto, que es el día de la independencia de Antioquia, inaugurémoslo ese día. Tocó pues enfilar la batería completamente. Bueno, ese día hubo una transmisión en directo desde el pueblito paisa. Paisanos, a recobrar nuestra unidad y nuestra creatividad, como en el cuento de don Jesús del Corral, que pasará hoy por Teleantioquia, ante las dificultades, que pase el aserrador. ¡Viva Colombia! ¡Viva Antioquia! Hubo la primera producción regional dramatizada, que la realizó una de las compañías pioneras en audiovisuales aquí en Antioquia, la empresa Tiempos Modernos. Se llamaba El que pase el aserrador, un cuento bastante divertido, y que ese día fue pues como una de las grandes primicias de la transmisión. También se contrataron algunos programas musicales, también hubo telerevista para ese día, en fin, hubo también programación extranjera, porque la verdad era que teníamos todavía muy poco material, pero realmente fue bastante bueno para la gente encontrarse por primera vez la imagen nuestra en las pantallas de la televisión. Se marcó, yo diría que un hito en el departamento. La gente en Antioquia no sabía hacer televisión. Entonces empezaron los que habían incursionado en el cine o vivían en Bogotá y regresaron a su tierra. Si bien es cierto, eran muy pocas las compañías que en ese momento hacían audiovisual, caso Tiempos Modernos, Iris Producciones, Maya Televisión, ya eran unas empresas que ya habían incursionado en el tema del video, pues comenzamos con estas empresas, pero a la vez con producción directa de Teleantioquia. El primer canal regional de televisión, Teleantioquia, estaba en el aire. La descentralización de este importante medio de comunicación se abría camino, pero sus enemigos no estaban vencidos. El centralismo estaba atento y dispuesto a derrotar esta iniciativa regional. Pensamos que de alguna manera existía mucho celo de la televisión nacional centralizada en la medida en que ellos concentraban toda la pauta publicitaria. Les daba temor en Bogotá de que esa torta publicitaria se pudiera venir para Antioquia. Aquí habían grandes empresas y el miedo era que los avisos que sostenían publicitariamente las programadoras en Bogotá se pudieran venir para esa nueva canal regional. Los celos no eran solamente por la pauta publicitaria, también había celos por el contenido de la programación. El paternalismo que nutría el centralismo era evidente. Había temor de que los gamonales de turno se tomaran el canal para su beneficio personal, aspecto que fue atenuado por la presencia de un representante de la Universidad de Antioquia en la dirección de la programación del canal. Yo recuerdo que en uno de los consejos directivos de Teleantioquia, yo era la jefe de programación, era permitido todo como programación, pero no se permitía, por ejemplo, un informativo. Y cuando yo presenté la programación dije, el informativo es tan importante y tan cultural como cualquier otro programa. Es que nosotros necesitamos conocer la actualidad, qué pasa en Medellín, qué pasa en los municipios. Eso es cultura. Y si nosotros estamos hablando de un canal cultural y educativo, pues la información es lo primero. Después de una discusión muy larga, se logró dejar que Teleantioquia tuviera, por ejemplo, un informativo con uno de sus programas importantes. Empezamos con 3 horas de programación con realizadores. No teníamos productoras, sino realizadoras que pagaba el canal. Había un presupuesto para la programación. Teleantioquia se debatía entre la vida y la muerte. Sus enemigos trataban por todos los medios de acabarlo. La asfixia económica fue otra de las fórmulas letales que le recetó el centralismo. Era necesario como
digamos, echar ciertas mentiritas. Y era que se prometiera que el canal regional no se iba a comercializar, sino que iba a ser un canal eminentemente cultural donde no iba a pasar publicidad, o sea, que iba a ser financiado básicamente por patrocinios, y así quedó en la ley en su momento. Realmente nosotros sabíamos que el canal en esas condiciones no iba a poder sobrevivir un año, porque vivir de solamente patrocinio sin poder mostrar las bondades de los productos, pues no le hacía atractivo a los medios de comunicación, perdón, a los medios publicitarios pautar en el canal. Ya en el año 1986, y sabiendo los dos que ya estábamos asfixiados financieramente, se le dijo al gobierno central, bueno, o permiten que la televisión regional comercialice o simple y llanamente habrá que cerrarla, porque no hay quien sostenga. La televisión es bastante costosa, sostenerla al aire es bastante costoso. Se autosostuvo con el aporte de los socios, que eran ELEDA e Inravisión. Obviamente, después de que no tuvimos más presupuesto para los realizadores y para la programación, pues se tuvo que optar por buscar la forma de conseguir publicidad para los diferentes programas. En 1986 el gobierno expide un decreto que permite la comercialización de los canales regionales. La pauta publicitaria en la programación fue la tabla salvadora del primer canal regional. Con un panorama más claro, las primeras programadoras regionales se consolidaron y otras nuevas aparecieron. Una productora como Tiempos Modernos nos ayudó con esa primera parte de la inauguración de Teleantioquia, Paz y el Aserrador. Fue una película que se hizo para televisión. Iris Producciones, con un programa maravilloso que era Desde los Pueblos. Posteriormente fue el grupo de productoras. Se organizó la programación para que las productoras vendieran sus programas, y luego entró a otra etapa que fue el riesgo compartido, que es otra etapa realmente que tiene la televisión regional. Y aquí en este momento estamos con Jesucita Restrepo, alguien que ha trabajado ya en el País Paisa, que ustedes la conocen, es un personaje bastante divertido, y queremos preguntarle cómo se siente ahora trabajando para la televisión. Muy contento, pues. Aunque soy programador, son narcos todavía, pero muy contento. Consolidada Teleantioquia y rota para siempre la centralización de la televisión colombiana, el talento paisa tuvo la oportunidad de mostrarse ante Colombia y el mundo. Los presentadores y presentadoras brillaron con luz propia y muy pronto fueron trascendiendo el ámbito regional para invadir con su capacidad profesional los canales nacionales. Las programadoras paisas se convirtieron en plataforma de lanzamiento para los futuros profesionales de la pantalla chica. Maya Televisión, en Noticias Día y Noche, puso en el set de su noticiero por primera vez en Colombia a una mujer de raza negra, Magali Caicedo, quien muy pronto fue contratada para la televisión nacional. La reemplazó Ilia Calderón, hoy en la televisión internacional. También pasaron por el noticiero Maribel Osorio, hoy en Telemundo, María Beatriz Echandía y Paula Jaramillo. De TV Cámaras y Copercol salieron, entre otras, la Tata María Cristina Uribe para la televisión nacional y Claudia Cano, hoy en la televisión de Miami. Otros talentosos profesionales afines a la televisión surgieron y mostraron su capacidad creadora. Juan Guillermo Garcés, de Iris Producciones, obtuvo un premio internacional con un documental estremecedor sobre la tragedia de Armero. Otros profesionales empezaron a trabajar el género documental, como nos lo recuerda uno de ellos, el comunicador y documentalista Juan Guillermo Arredondo, más conocido como El Chiqui. En 1985 más o menos ya estaba consolidada en Medellín una empresa muy importante que se llamó Tiempos Modernos. Fue la empresa que jalonó propiamente la realización de documentales. Por ejemplo, yo personalmente tuve la oportunidad de trabajar con Víctor en los primeros documentales que yo pude participar, que fue uno sobre el maestro Carlos Vieco, otro sobre el nadaísta Darío Lemus, y que de alguna manera interpretar personajes de Medellín, buscar y hacer historias documentales, lo que fue despertando como un interés esencial por el documental, que yo creo que se reafirmó en 1986 con la realización de la película Rodrigo de lo Futuro.
que siendo un argumental tenía toda una dosis de trabajo documental y se veía como esa película realizada por Víctor y hecha en general por todo un grupo de tiempos modernos que éramos nosotros, tenía una marca de lo documental también. A partir de ese momento se empiezan a hacer muchas cosas ya documentales muy serias, en donde aparece Urabá Hoy, más o menos en 1988, que era un programa patrocinado por Augura que se hacía en la región de Urabá y en el que se pudo pues hacer escuela, digamos, para todos nosotros en la región de Urabá, haciendo programas de todo tipo, culturales, históricos, de la industria, de la vida cotidiana de Urabá. Se hicieron más de 100 programas, algunos de ellos nominados, premiados al ganadores del premio Simón Bolívar. Entonces cuando cogen a uno allá, lo mandan para acá, lo cogen a veces allá en los Estados Unidos, lo mandan uno para acá, para Colombia enseguida. Yo tengo varios amigos que se han ido un poco de veces. Cuando coronan sí vienen bien, cuando coronan, ¿me entiendes? Cuando coronan que se van para los Estados Unidos, que vienen con buen dólar y lo cambian aquí, un negocio bien bueno. O sea, imagínate viviéndome para allá, pues 3 años allá, cuando venga tengo plata para comprar un barco de esto, pues. Alicia. Y hay una gran escuela, pues Jorge Mario hizo alrededor de 50 documentales, yo creo, Víctor por ahí 10 trabajos, y algunos como yo pudimos empezar allí a hacer como nuestras primeras cosas documentales. Yo tuve la oportunidad de hacer 3, 4, 5, no recuerdo, pero fue pues digamos como el embrión, y de ahí salieron los que ahora seguimos siendo un poco los que nos dedicamos al trabajo del documental acá en Medellín. Ya hoy día mis padres murieron, ya yo he quedado como quien dice inservible porque ya los años no me dejan mariquear, pero sí, ese ha sido el oficio de nosotros los zaragozanos de tiempo completo. No contentos con haber acabado con el centralismo de la televisión, los paisas, fundadores de pueblos y de empresas, impulsaron otros canales. Telemedellín, el Canal Universitario o Canal U y Televida fueron apareciendo como nuevas opciones para los televidentes. Telemedellín se creó como un canal sin ánimo de lucro. Obviamente Teleantioquia más dependiente de la gobernación de Antioquia y Telemedellín con una dependencia más directa de la alcaldía. La Comisión Nacional de Televisión tenía entre sus comisionados a un antioqueño que colaboró con entusiasmo en la creación de los nuevos canales, el doctor Jorge Valencia Jaramillo. Fue él quien recibió en su oficina de Bogotá a la profesora de la Universidad de Antioquia, Olga Castaño, y al comunicador Rodrigo Maya Blandón. Allí le plantearon la idea de crear un canal universitario de cubrimiento local en Medellín y el área metropolitana. La propuesta fue acogida y llevada a feliz término por el comisionado Jorge Valencia Jaramillo. Armamos el proyecto y se creó la corporación con 6 entidades, algunas de ellas universitarias, el SENA, la Universidad de Medellín, EAFIT, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, que recuerden en este momento se creó la corporación, se hizo cambiar la ley. Recuerdo que cuando se creó la corporación hicimos cambiar la ley porque la comisión no le podía dar presupuesto a los canales sin ánimo de lucro, entonces se cambió para que pudiera recibir el nuevo canal alguna forma de financiación con el Fondo de Promoción para la Televisión Pública que depende de la Comisión Nacional de Televisión. Canales en Antioquia fue el primer canal regional, el pionero. Está la sección que registra todo aquello que llama nuestra atención. El primer canal local, Telemedellín, y el primer canal universitario. Eso yo creo que es importante para la región porque han marcado ruta. Teleantioquia. 20 años después, Teleantioquia, pionero de la televisión regional en Colombia, es una sólida empresa del Estado de gran influencia en el departamento, que aporta cultura y entretenimiento a la sociedad antioqueña. Su actual gerente, la comunicadora Ana Cristina Navarro, ve así a este patrimonio cultural de los paisas. Para los antioqueños, el canal, primero que todo, es un bien colectivo, es un bien que ya se apropiaron y es una institución en la que creen firmemente. Por tanto, el canal tiene una enorme responsabilidad frente a todo lo que emite, no solamente como programación, sino también como publicidad. Entonces, el canal se ha convertido en una institución
fundamental frente a la credibilidad de los espectadores. El canal regional es un canal que fortalece la identidad, pero también es un canal que es capaz de escuchar los pequeños y los grandes problemas de una región. Es un canal que le dedica muchísimo más espacio a la problemática, pero también a la creatividad regional. Es un canal que no le importa poner en el AAA programas que jamás pondría un canal privado. Entonces, lo que lo hace es que es el canal que está pendiente, que es capaz de identificar los problemas, las inquietudes y la capacidad de creación de la región. Desde Antioquia, somos todos y todas. A mayor globalización, a medida que aumente la globalización, tiene muchísimo más sentido la televisión regional y local. En Antioquia ha sido muy importante la aparición de 4 canales en Medellín: Teleantioquia, Telemedellín, Televida, el canal universitario. Tienen un sentido cada uno en sí y cada vez son canales que producen con más calidad. A lo que vamos es a una televisión cada vez más participativa, cada vez más interactiva y cada vez más cercana y más entretenida, porque eso es lo que nos está pidiendo el espectador local y regional. Frente a la avalancha de la globalización, ante la arremetida de los canales privados, ¿están los canales regionales destinados a desaparecer? ¿Qué nuevas propuestas están diseñando para enfrentar este reto? Por supuesto, tomar todo lo maravilloso que ofrece el resto del mundo, abrir las ventanas, aprender, llenarnos de conocimiento y de imágenes de otros países, pero los canales seguimos teniendo como gran fortaleza el ser acompañantes de procesos, el poder permanentemente volver la gente a sus raíces, hablarles del territorio, de lo grande y de lo importante que es el apoyo que tienen en la identidad cultural, en la solidaridad. Pero esos 4 canales tienen que tener unos objetivos muy concretos y unas particularidades muy concretas. Cuanto más nos diferenciemos, más éxito podemos tener. Eso no quiere decir que no sigamos generando alianzas entre los canales, pero cada uno se tiene que dedicar a su especialidad, que el espectador tenga muy claro qué es eso que encuentra de especial en ese canal que no encuentran los demás. Así los 4 nos dediquemos fundamentalmente a mantener muy en alto la autoestima de la región, de la localidad, la importancia de lo pequeño, la importancia de lo cercano, la importancia de lo que nos identifica. Lo que soy. Televisión para todos, para vernos todos. Teleantioquia hace patria desde la región. Para comprender mejor la historia y la naturaleza de la literatura antioqueña, vamos a recorrer un camino que arranca desde la época actual, la literatura de hoy, hacia atrás, hasta llegar a los orígenes del siglo XIX. Vamos a ver lo vigorosa que es hoy la literatura antioqueña, la multitud de escritores vivos que han publicado y están publicando, para entender que siempre ha sido así en los últimos 200 años.